Buenos días, nos encontramos nuevamente para revivarnos con la palabra del Señor. Estamos felices porque cada mañana podemos juntos abrir el santo libro y así encontrar el mensaje que nuestro buen Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora continuamos con el estudio del capítulo número 14 del libro de los Hechos. Ahí el primer viaje misionero de Pablo junto a su amigo Bernabé. Ellos llegaron a Iconio, al norte de Listra y de Derbe, ahí en la provincia romana de Galacia, en la parte que hoy se le conoce también como Asia Menor. Pero antes de nuestra lectura y estudio del día de hoy, le invito a que juntos empecemos en oración. Padre Celestial, gracias te damos por este día que nos regalas, gracias por la vida, gracias por tus cuidados, mi Señor. Señor, estamos conscientes que en cada estudio, en cada lección, tú nos estás haciendo un llamado, que el ejemplo de estos hombres del pasado, que el ejemplo de estos predicadores, a nosotros, Señor, nos debe mover a la predicación, a la acción. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo que está trabajando en nuestras vidas, siga haciéndolo. Y Señor, ten misericordia y paciencia con nosotros. Señor, que no hagamos caso omiso a tu llamado. Ahora vamos a abrir tu palabra y pedimos sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos. Y ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Así como sucedió en Antioquía de Pisidia, ahora en Iconio también al predicar en la sinagoga hay éxito porque algunos acogen el mensaje, pero también encontramos persecución y luego de la persecución la partida hacia otros lugares. Así empieza este ministerio apostólico de Pablo, pero también un ministerio lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora van hacia Listra y menciona el versículo 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses con la semejanza de hombre han descendido a nosotros. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El Señor había concedido por medio de su Santo Espíritu que estos dos hombres hagan señales y prodigios. Así lo concedió y lo concede también hoy a sus discípulos, a aquellos que con fe se dedican a la predicación del Evangelio y a la oración intercesora. Ahora ellos se encuentran
a este hombre que Pablo lo ve fijamente a sus ojos, pero también, movido por el Espíritu Santo, ve que en él hay fe. Cuán necesaria es la fe para que el Señor pueda obrar milagros en la vida de una persona. Luego de sucedido el milagro de que este hombre se haya levantado derecho después de haber estado postrado, la gente de aquella ciudad de Listra, en donde no había mucha influencia judía, pensaron que ellos eran dioses. Sí, aquellos dioses del panteón griego. La Biblia de Andrews nos cuenta que en este ambiente pagano, la curación de un cojo de nacimiento conduce a la preparación de un sacrificio ofrecido a Pablo y Bernabé por parte de la población que cree que son los dioses Júpiter, también conocido como Zeus, y Mercurio, también conocido como Hermes. Este último, en la mitología greco-romana, era el vocero o mensajero de los dioses. En su excitación, la multitud ve a Pablo como el vocero de todos los dioses, incluyendo a Zeus, el rey de los dioses. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, gritando y diciendo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar por sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pero aún diciendo estas cosas, difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Ellos quieren que la gente entienda que su predicación es acerca de un Dios real, un Dios vivo, pero no entienden aquellas palabras y aún así se lanzan a realizar este sacrificio. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al siguiente día salió con Bernabé para Derbe, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora el relato nos indica que judíos vinieron desde Antioquía y de Iconio. Cuando el hombre está dispuesto a hacer maldad, no importa la distancia, no importa el esfuerzo que tenga que hacer con tal de cumplir su cometido. Y aquí estos hombres caminan todo ese espacio con tal de ir y acallar la voz de aquellos predicadores que solamente querían hacer bien a los que los escuchaban. Así persuaden a esta multitud y logran apedrear a Pablo. Lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice el relato que rodeado de los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué interesante. Apedreado, magullado por las piedras, luego de ser curado por sus amigos, al otro día se dispone a continuar la predicación. Eso se llama urgencia. La urgencia que tenemos nosotros hoy de predicar el Evangelio. A Pablo nada lo detenía, ni el dolor de aquellas piedras que el día anterior habían caído sobre su cuerpo. Y nos dice el relato que después de estar en Derbe, vuelven a Listra,
a Iconio y a Antioquía. ¿Usted volvería a un lugar en donde fue maltratado? ¿Usted volvería a un lugar en donde quieren verlo muerto? ¿A donde fue apedreado? Pero era necesario volver porque en esos lugares quedaron discípulos, en esos lugares cayó la semilla del evangelio, en esos lugares habían hermanos y era necesario confirmarlos en la palabra de Dios. ¿Qué mensaje este? ¿Qué lección para nosotros? Que a veces tenemos cualquier excusa para dejar de hacerlo. Verso 24. Pasando por Pisidia vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y luego descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es necesario entender que habían dos ciudades llamadas Antioquía. Antioquía de Pisidia, de donde salieron aquellos judíos a perseguirlos, y Antioquía de Siria, de donde fueron enviados en un principio a la predicación del Evangelio. Ellos vuelven terminando ese primer viaje misionero a Antioquía de Siria y se quedan allí con los hermanos por algún tiempo. Es bueno siempre tener a dónde llegar. Es bueno siempre que usted ame su iglesia, que usted vaya donde sus hermanos, que tengamos las cosas en común, que estemos dispuestos a predicar, a testificar juntos como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a terminar esta lección y roguémosle al Señor que cada palabra encontrada a medida hemos hecho esta lectura y que haya tocado a su vida durante este día sea un motivo de meditación y llamado. Estemos dispuestos a aceptarlo. Oremos juntos. Padre querido, Padre amado, gracias porque nos enseñas con tu palabra ejemplos de hombres que estuvieron dispuestos aún a dar la vida. Nos enseñas que es necesario predicar a tiempo y fuera de tiempo, que hay urgencia de esa predicación, que Pablo tenía esa urgencia y nosotros hoy queremos también, Señor, ser movidos por tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos que oran junto a mí. Bendícelos, dale sabiduría para llegar a su familia, para evangelizar, Señor, a aquellos que necesitan y para testificar especialmente en su casa, con sus hijos, con los más cercanos. Acompáñanos, Señor, en este día de trabajo. Bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le guarde. Tenga una excelente y bendecida jornada.